Esperanza Valerius no recordaba cuándo había empezado a escuchar aquella nota. No era un sonido común, no provenía de un instrumento ni de un altavoz. Era como si vibrara en el aire mismo, en los huesos, en la sangre. A veces, en las noches más tranquilas, podía sentir que la nota cambiaba de forma, como si tuviera colores que no existían en el espectro humano. En una de esas noches, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una hoja de pergamino con un pentagrama escrito a mano. El trazo era antiguo, casi barroco, pero había algo más. Las notas parecían moverse sutilmente, como si respiraran. En la esquina inferior derecha, una inscripción. La música de Mozart no solo eleva la mente, abre las puertas que olvidamos. Confundida y fascinada, Esperanza llevó el pergamino a su amigo Freddy Solaris, un multiinstrumentista que coleccionaba rarezas sonoras. Al verlo, Freddy palideció. Esto no es una partitura normal. Reconozco algunos compases de Mozart, pero están distorsionados. Hay patrones tribales escondidos entre las notas. Esto es imposible. Freddy, sin dudar, llevó el pergamino a su viejo piano. A medida que tocaba, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió denso, como si cada acorde pesara toneladas. La habitación se llenó de una luz dorada vibrante, y Esperanza sintió que su conciencia era arrastrada hacia un lugar sin paredes ni suelo. Allí, vio escenas imposibles. Una ciudad construida con columnas de sonido, cielos que se abrían como partituras gigantes, criaturas hechas de luz que cantaban con voces del norte, graves y etéreas. Entre ellas, un hombre alto de mirada penetrante se acercó. Su violín parecía tallado en hielo. «Soy Kai Nordstrom», dijo con una voz que resonaba como un eco de siglos. «Has tocado la puerta». Esperanza intentó hablar, pero las palabras no tenían sentido en ese lugar. Solo podía responder con música. Y lo hizo. Tarareó la melodía que había oído toda su vida. Kai sonrió. Mozart la inició. Paganini la perfeccionó. Ahora, tú debes continuarla. De pronto el paisaje se fracturó como un espejo roto y Esperanza despertó en el estudio de Freddy, con el piano aún vibrando. Freddy estaba sudando, con la mirada perdida. «No lo toques otra vez», susurró. «No sin estar preparados». Esa noche, mientras intentaba dormir, Esperanza comprendió que no se trataba de una simple partitura. Era un mapa, uno que conectaba no solo lugares, sino estados de conciencia y dimensiones enteras, y que, de algún modo, ella estaba destinada a recorrerlo. Durante 3 días Esperanza evitó tocar la partitura. Sin embargo, la melodía la seguía. Se filtraba en el murmullo del viento, en el goteo del grifo, en el zumbido lejano de los autos. Era como si el mundo entero estuviera afinado para recordársela. Freddy, inquieto, investigó el pergamino. Encontró un nombre casi borrado en una esquina. Niccolò Paganini. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo mientras el humo de su café ascendía como un pentagrama roto. Paganini no solo era un virtuoso. Hay historias, dicen que pactó con algo para tocar como lo hacía. «¿Y Mozart?», preguntó Esperanza. Mozart entendió el efecto. Paganini lo explotó. Esa noche Freddy apareció en su puerta con un tambor tribal. «Si vamos a abrir esa puerta, necesitamos más que un piano. Los ritmos primordiales anclan la conciencia al cuerpo. Así evitamos perdernos». Al amanecer, encendieron velas y colocaron el piano y el tambor frente a frente. Freddy marcó un pulso grave y constante. Esperanza tocó el primer acorde. La habitación volvió a llenarse de esa densidad vibrante. Esta vez las paredes no desaparecieron, se transformaron. Los ladrillos se convirtieron en hojas, las hojas en notas y las notas en un horizonte líquido. Cuando abrieron los ojos, estaban en una planicie inmensa. Sobre ellos, un cielo cambiante pulsaba al ritmo de la música. En la distancia, columnas de fuego se erguían y entre ellas danzaban figuras cubiertas de pinturas tribales. Sus pasos resonaban como tambores en la tierra. Una de ellas se acercó. Era alta, con ojos que contenían auroras boreales. «Sois intrusos, pero traéis la cadencia correcta», dijo en un idioma que no conocían, pero entendían.
La música os protege. El tambor de Freddy comenzó a responderle solo, como si tuviera vida propia. La mujer sonrió y los guió hasta un círculo de piedras que vibraban al tacto. Allí estaba Kai Nordstrom, su violín colgado en la espada. Habéis cruzado el umbral del ritmo. Ahora escucharéis lo que pocos han escuchado. Kai tocó una sola nota. Fue suficiente para que el aire se abriera, revelando un mar de constelaciones sonoras. Cada estrella era un acorde suspendido, cada cometa un glissando de cuerdas invisibles. Y en el centro, una figura oscura sostenía un violín negro como obsidiana. Él es el guardián del silencio, dijo Kai. Paganini aprendió de él, pero el precio fue alto. Cada vez que alguien interpreta esta obra, el guardián se acerca un paso al mundo humano. Esperanza sintió un escalofrío. ¿Y si completamos la obra? Kai guardó silencio un momento. Entonces, o el mundo se eleva o se apaga. Antes de que pudiera preguntar más, la figura oscura giró la cabeza hacia ellos. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía toda vibración. Los ritmos tribales alrededor se aceleraron intentando contenerlo. Freddy golpeó su tambor con fuerza, y la planicie entera tembló. Kai señaló un portal formado por ondas de luz. Aún no es tu momento, pero pronto tendrás que decidir. El latido del tambor se convirtió en el de su propio corazón. La luz del portal la envolvió y de pronto estaba de regreso en su apartamento, con Freddy jadeando y las velas a medio consumirse. Sin decir palabra, Esperanza guardó el pergamino. Esa noche soñó con Paganini tocando frente al guardián, su arco encendido en llamas negras, y comprendió. La música no era un lenguaje para todos, era un arma. El pergamino llevaba días sobre la mesa, inmóvil, pero Esperanza sentía que respiraba. Cada vez que pasaba cerca, el aire parecía afinarse, como si el mundo entero estuviera afinado para recordársela. Freddy evitaba mirarlo. Desde su encuentro en la planicie, soñaba con el guardián del silencio. «No podemos tocarla otra vez», dijo una noche, «no sin estar preparados». «Entonces, ¿dejamos que todo siga igual?», preguntó ella. «Si lo que dice Kai es cierto, esta obra podría salvar o destruirlo todo, o las dos cosas a la vez». El dilema se resolvió por sí mismo. Justo antes del amanecer, el pergamino comenzó a brillar con una luz fría. Las notas cambiaban de lugar como piezas de un reloj vivo. Un viento helado recorrió el apartamento trayendo un coro distante, voces del norte, graves y cristalinas, que cantaban en un idioma olvidado. Kai apareció, no físicamente, sino como una figura translúcida que emergía de la vibración misma. El guardián ya ha dado 3 pasos hacia su mundo. Si quieren evitar que lo cruce por completo, deben completar la obra, pero no pueden hacerlo aquí. Siguieron la luz del pergamino hasta un acantilado cubierto de nieve. Allí, bajo un cielo donde auroras bailaban como partituras gigantes, había un anfiteatro tallado en hielo. En el centro, un piano de cristal, un tambor de piedra volcánica y un atril vacío. «Cada instrumento abre un portal», explicó. «Deben sincronizar el pulso tribal, la armonía de Mozart y la furia de Paganini. Solo así podrán cerrar la grieta». Freddy comenzó el ritmo. Sus manos golpeaban el tambor como si invocaran el latido de la tierra misma. Esperanza se sentó al piano y dejó que sus dedos encontraran los compases de Mozart, pero pronto se mezclaron con acordes imposibles, veloces y afilados como cuchillas. Paganini estaba allí, en cada nota. El aire se abrió y el guardián emergió. No caminaba, cada compás lo traía más cerca. Su violín negro sangraba un sonido que devoraba todo lo que tocaba. La nieve que caía se convertía en polvo antes de tocar el suelo. Las voces del norte se elevaron, formando un muro invisible. No cantaban para destruir, sino para recordar. Melodías ancestrales que contaban historias de mundos nacidos del sonido. Esperanza comprendió entonces que la música no era un arma, sino un puente, y que el guardián no era enemigo ni aliado. Era el eco de lo que olvidamos cuando el silencio gana. Con esa certeza cambió la última parte de la obra. En lugar de cerrarla con la violencia de Paganini, la llevó hacia una cadencia suave, circular que devolvía cada nota al origen. Freddy siguió su ritmo,
y las voces del norte completaron el tejido. El guardián se detuvo, su violín se deshizo en polvo brillante y en su lugar apareció un simple diapasón. Lo dejó a los pies de Esperanza antes de desaparecer en un último acorde que parecía contener todos los amaneceres. La grieta se cerró. El anfiteatro se apagó como un sueño que no deja huella tangible, salvo en quienes lo vivieron. De regreso al apartamento, el pergamino estaba en blanco. Freddy lo miró con alivio. ¿Y ahora?, preguntó. Esperanza tomó el diapasón. Ahora, cuando el mundo olvide que la música es más que sonido, lo recordaremos. Esa noche, en el silencio, Esperanza volvió a escuchar la nota, pero ya no era una advertencia, era una promesa. Guarda esta historia, compártela y cuéntala con tus propias palabras. Así, cuando el mundo olvide que la música es más que sonido, tú también podrás recordarlo. Además de eso, suscríbete a Cuentos de Otro Mundo y no te pierdas más historias.